le doy la bienvenida al diputado federal por el PRI, a Jericó Abramo, con el gusto de saludarte, y nos acompañará en un momento más. Queremos que se integre Lilia Aguilar Gil, diputada federal por el Partido del Trabajo. Pero por lo pronto me arranco contigo, Jericó. No sé si escuchabas hace un momento la charla que tuve hace un momento, pero un problema que ahí sigue, un problema que pues tiene que ver con la corrupción, con la colusión de autoridades, con el crimen organizado. Pues se han tratado de intervenir las aduanas de cierta manera, pero no se ha podido con el problema. Ahorita que preguntaba, bueno, tratar de calcular, incalculable, decía la experta hace un momento en materia de corrupción de las aduanas. ¿Qué se puede hacer en este sentido? ¿Hasta qué tamaño? Primero me gustaría preguntarte, ¿de qué tamaño es el problema, Jericó? Bueno, primero que nada, Gabriel, gracias por permitirme estar en tu programa. Es un problema de más de 30 billones de pesos de intercambio y cruce aduanero en nuestro país que generan casi 1.150.000 millones de pesos de impuestos. Son 50 aduanas las que tiene nuestro país, 17 marítimas y el resto aduanas territoriales o fronterizas. En la parte de Chiapas tenemos 2, en la parte de la zona norte 19. Y bueno, hoy México ha sido una aduana porosa desde sus orígenes hasta la fecha. Tenemos una aduana porosa. No voy a buscar culpables, ni voy a buscar etiquetar a un gobierno o a otro. Lo que te puedo decir es que la aduana mexicana ha sido porosa históricamente. Este gobierno, el pasado, el otro, no han podido resolver de tajo el sistema aduanal. Y eso es porque hay mucha corrupción. Hay corrupción en todos los niveles de gobierno, hay corrupción en todos los entes privados y públicos. El crimen organizado está metido en el tema de las aduanas. Tú puedes ir a la frontera de Hidalgo, Chiapas, vas cruzando vehicularmente y volteas a ver el río y va la gente cruzando en llantas, mercancía que pueden comprar en una tienda comercial, una tienda de electroservicios o simplemente situaciones alimenticias. Y eso no paga impuestos, más agrégale lamentablemente el cruce ilegal de personas, el tráfico de muchas cosas, desde sustancias de estupefacientes, armas, mercancía comerciales que no pagan impuestos, huachicol fiscal, huachicol eh, de petróleo, aceites, de todos tipos de mercancías ilegales pasan por las aduanas mexicanas. ¿Cómo se puede resolver esto? Con tecnología, con mejores Claro. sueldos para funcionarios aduanales y de muchas otras maneras. No es un tema que se resuelva de la noche a la mañana. Se han invertido millones de dólares en la reparación y mejoramiento y actualización de aduanas, Claro. pero si tú no quitas los vicios de origen que tienen las aduanas, va a ser muy, muy difícil poder resolver en tiempo y forma. Ayer Estados Unidos anunciaba el descubrimiento de fentanilo, más de 426 kilos que pasaron por aduanas mexicanas. Sí, Entonces, hay que hacer cosas increíble. de fondo sin buscar, es que la culpa es de Sutanito, es cómo resolvemos esto, todos esto de manera integral, donde involucres desde presidencias municipales, gobiernos de los estados, gobierno federal. México ha militarizado para mejorar las aduanas. Se han resuelto algunos problemas de alguna manera, pero se han incrementado otros. Otros han disminuido y otros se han dejado en un lado. Tienes que hacer una solución integral de los problemas de las aduanas en México. Oye, me llama mucho la atención que en medio de la discusión, bien comentabas este aseguramiento histórico de fentanilo que ahora llama la atención que el gobierno de los Estados Unidos lo esté dando a conocer, ¿no? Esto ante el presidente Trump, que le ha apretado las tuercas al TEMEC y a la relación bilateral con México. Pero me llama mucho la atención que en medio de todas las discusiones que se han estado dando alrededor de estos temas, los aranceles, la industria automotriz, en la discusión no se ha puesto sobre la mesa la condición en la que se encuentran las aduanas, o no sé si es mi impresión, se ha hablado poco en medio de esta discusión que tiene que ver con el TEMEC y la condición física, la condición humana de las aduanas, cómo están operando. No sé si es mi percepción, que parecería que no es un tema en medio de esta discusión importante que tiene que ver con el TEMEC, Jericó.
Mira, las aduanas son la primera línea de defensa contra el contrabando y la corrupción. Estas deben de garantizar lo que Claro, entra y sale del país bajo control. Pero a ver, yo te puedo decir una cosa. Tú te vas, por ejemplo, a las aduanas de Ciudad Juárez, Tijuana, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, y tienes lamentablemente al crimen organizado que impuso esquemas de impuestos o cobro de cuotas, aparte de lo que tú ya pagas fiscalmente, a los esquemas de libre comercio. 215 productos están documentados, lo publicó el periódico Reforma el 14 de octubre. 215 productos sí, están ubicados que se les cobra cuota por parte del crimen organizado. Ha sido un entramado de corrupción, el cáncer ha llegado tan profundo a sabotear el sistema aduanero y el sistema fiscal, y daña el sistema fiscal de nuestro país, que podríamos tener ingresos suficientes para reducir el déficit fiscal, pagar deuda externa, mejorar el esquema de productividad y hacer un país que no requiere subir impuestos, con que cobren lo que en las aduanas no se cobra. Querido Gabriel, podríamos solucionar de manera clara, sustantiva y eficiente los problemas de recaudación que tiene México. Es histórico el tema de las aduanas, y si no le ponemos un alto a estas grandes deficiencias de aduanas porosas que tenemos históricamente, ojo, históricamente en los últimos 40 años, pues no vamos a poder resolver de ninguna manera los grandes problemas que tenemos en materia de tráfico de drogas, de personas, de sí. artículos comerciales, ¿no? Que no pagan impuestos y muchas otras cosas. La seguridad nacional y la de nuestros países vecinos comerciales depende del cruce de las aduanas, la de ellos, la de nosotros, la que tenemos con Guatemala, las que tenemos en nuestros puertos marítimos y aeropuertos. Se han descubierto redes de corrupción en aeropuertos, como se descubrió en su momento en la aduana de la Ciudad de México, en la de Ciudad Sí, Juárez y en Ciudad otras y de otras México. partes. Entonces, hay que hacer cosas de fondo, hay que tecnificar más, hay que estar rotando al personal de aduanas, hay que certificarles en temas de sistemas de control de confianza, hay que darles mejores ingresos a los trabajadores aduanales para evitar la corrupción. Y recordemos que la mitad de todo el ingreso fiscal que se genera de aduanas es por vía marítima. Estás hablando de una economía de 30 billones Claro. de pesos de cruces comerciales en las aduanas, de los cuales se pagan 1 billón de pesos, que se podrían potencializar a casi 3.8, 4 billones de pesos de ingresos fiscales. ¿Sabes cuánto es el Claro. déficit fiscal de México ahorita? Es 6 billones de pesos de excedente que le Sí, entregó el sí, sí, sí. gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la doctora Claudia Sheinbaum. Si se cobrara de manera adecuada y se evitaran las fugas de las aduanas, si se combatiera de lleno la corrupción y al crimen organizado que impera en las aduanas, y se cobrara justamente por lo que se cruza, importación, exportación, podríamos resolver en un año el tema de déficit fiscal que recibió Claudia Sheinbaum del gobierno pasado. Oye, diputado, dame oportunidad de ir a la pausa. Comentaba hace un momento, bueno, el tema si es que esta situación a lo interno como se encuentran las aduanas, no sé si debería también insertarse en la discusión alrededor del TEMEC, en esto que el presidente Trump ha impulsado de una renovación o inclusive pues un cambio completo. No sé si también se debe de incluir ese tipo de discusión en medio de esto que estamos viendo alrededor de otros temas. Voy a la pausa y regresamos. Diputado federal por el PRI, Jericó Abramo. Diputado, yo no sé si se ha dejado de lado esta discusión en medio, quizás porque primordial el tema de las amenazas con el presidente Donald Trump, primordial el ajuste que tenga que existir, las industrias que se pueden afectar, pero parecería que todo esto que estamos comentando quedó, o por lo menos ha quedado al día de hoy, de lado, completamente de lado, el hablar de la corrupción que está imperando en las aduanas, diputado. Bueno, mira, sí hay cosas que tenemos que replantearnos. De hecho, la USTR, que es la agencia, por sus siglas en inglés, la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos,
ha dicho que se tienen que replantear los procedimientos aduanales para poder certificar a los agentes aduanales, a los propios organismos del sector público que vigilan, supervisan y cotizan y que cobran en aduanas, supervisan el tráfico, el comercio de Sí. mercancías, combaten el tráfico de estupefacientes y evitan el ingreso de armas a nuestro país. Dicen, tenemos que replantear los procedimientos para poder hacer aduanas más seguras, más certificadas, menos porosas y menos corruptas. Y eso se logra, mi querido Gabriel, si hacemos un trabajo coordinado sin buscar politizar nada más que garantizar el intercambio comercial seguro, tener garantías de crecimiento con nuestros vecinos comerciales. Hoy que se replantea la renegociación del Tratado de Libre Comercio, como lo ha dicho el presidente Trump y ha estado siempre atenta la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pues es momento de hacer compromisos binacionales. Uno de ellos es qué tenemos que hacer cada quien, desde nuestro cada cual, para hacer aduanas Claro. seguras, confiables y que ingresen recursos fiscales a ambos países, pero también combatan el fentanilo y cualquier otro tipo de estupefacientes y el tráfico de armas. A nosotros como mexicanos nos afectan las armas que mandan de Estados Unidos para acá y es por sus aduanas de Estados Unidos y por la nuestra que es porosa y nos afecta de aquí para allá y de allá para acá que no tenemos una claridad fiscal de cuánto se exporta ni cuánto se importa. Y estamos perdiendo recursos fiscales básicos, importantísimos para poder seguir dando programas sociales, hacer infraestructura vial, infraestructura para la movilidad, disminuir pobreza, Claro. combatir la inseguridad desde el planteamiento de la inteligencia y mejoramiento de las fuerzas policiales estatales, municipales y federales. Todo lo tenemos que hacer con mucha certificación y con mucha claridad. Dejando la víscera afuera, dejando la ideología política que no ayude en nada a la construcción de un mejor sistema aduanero. Vayamos por la competencia, vayamos para ubicar cuál es el problema, tomémonos en serio el tema de las aduanas y recordemos que si tienes aduanas seguras vas a tener un país seguro. Si tienes aduanas que fiscalicen vas a tener mayores ingresos para tus presupuestos estatales y municipales y federales. Si tienes aduanas confiables serás un país confiable. Claro. Oye, déjame centrarme en el factor humano. Ya vamos a ir enfilándonos al final, Jericó. Los agentes aduanales, justamente hace un momento comentaba justamente inclusive existe ciertamente corrupción a la hora de certificar a los agentes aduanales, a pesar de que ha habido nuevas reglas, hay nuevos procedimientos, digamos, para garantizar de mayor medida que el agente aduanal sea pues un buen funcionario, sea una persona ética y que pues vaya, no se preste. En dos sentidos, el agente aduanal al final de cuentas es un factor humano que está expuesto y el crimen organizado lo sabe en este mismo sentido, inclusive no sé, hasta a mayor seguridad. Pero ya para cerrar, el factor humano también será clave, Jericó. Es clave, es vital y tenemos que buscar el reconocimiento aduanero. A ver, un agente aduanal está expuesto a que llegue un narco, lo amenace y le diga, me certificas esto, haz los sellos y vámonos. ¿Y quién protege eso? ¿Quién garantiza la seguridad de Claro. ese agente aduanal? Nadie está expuesto jugándose la vida todos los días. Muchos lo hacen o por dinero, por corrupción o por amenazas. ¿Qué tenemos que hacer? Combatir con manera inteligente y estrategia el crimen organizado, poniendo tras las rejas a quienes han violentado, han vulnerado la seguridad ciudadana en nuestro país, han puesto en miedo regiones enteras. Reconozco el esfuerzo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha venido cambiando la política de seguridad de abrazos, no balazos, por una política de mayor inteligencia y mayor combate frontal al crimen organizado. Pero tenemos que ir más allá. No solamente es poner tras las rejas a las cabezas, sino es desarticular sus redes de corrupción y disminuir su nivel de operatividad en regiones enteras del país donde ellos, a ver, Nuevo Laredo, a ver, Ciudad Juárez, vuelvo a insistir, Chiapas, son Sí. fronteras que tienen mucho que ver la influencia del crimen organizado y la alta vulnerabilidad que tienen los entes de personas, ¿sí? Los puertos, el factor humano fortalece en muchos aspectos el esquema Claro. institucional, pero también lo debilita.
Lo debilita porque están en riesgo, si no tienen un blindaje esas personas, si no están en lugares seguros, si los Claro. recintos fiscales no cuentan con la Muy seguridad bien. suficiente, pues estamos haciendo una carta de buenas intenciones, pero no resolveremos en el mediano plazo nada. Hay que ir primero por el funcionario corrupto, el que se Claro. presta a que lo Muy corrompan bien. para poder dejar pasar lo que sea. Y hay que ir a fortalecer y certificar a los agentes aduanales y que haya una denuncia pública cuando estén amenazados por el crimen organizado. Muy bien, diputado, pues muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí en A Debate, te agradezco. Nosotros nos vamos. Quédese, le invito, quédese en